Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gran gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Septiembre es el mes de la diversidad. Se ha avanzado mucho en materia de legislación, se ha avanzado mucho en materia de políticas públicas sobre esta temática, pero seguramente queda mucho por hacer. Vamos a dedicar este programa de hoy a este asunto en el marco del mes de la diversidad, como les decíamos. Nos van a estar acompañando en el primer bloque Andrés Escagliola, secretario de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, y Federico Graña, que es director nacional de promoción social de el MIDES. Pero vamos a poner este tema en contexto. Vemos un informe. En estos últimos años, el Uruguay ha comenzado a transitar el camino del reconocimiento de diversos arreglos familiares a través de la incorporación a su marco legal de nuevas normativas. Las leyes de unión concubinaria, matrimonio igualitario, la modificación de los procesos de adopción y reproducción asistida y la ley integral para personas trans generan un marco de ampliación de derechos, reconocimiento y respeto hacia las personas de la diversidad sexual. En este sentido, la temática que se busca promover este año en el marco del mes de la diversidad es la pluralidad de los diferentes arreglos de familia, la desconstrucción de los modelos tradicionales y la defensa de la diversidad en todas sus manifestaciones, en particular de aquellas poblaciones más vulnerables. También se busca ampliar el alcance de las actividades a todo el territorio nacional, lo que implica el involucrado a actores nacionales, departamentales y locales. Durante todo septiembre se realizarán actividades y propuestas en todo el país, bajo la consigna Un país, diversas familias. Dicen que somos seres sociales. Nacemos indefensos y necesitamos de otras personas para crecer y hacernos fuertes. Nos volvemos cada día más libres, hasta que nos toca elegir. Un beso, un abrazo, una caricia. De pronto estamos armando una nueva historia. Una canción de cuna, abrigate que hace frío. Llámame de vez en cuando, agregame al grupo, una videollamada en Año Nuevo. Dale, tomamos unos mates. ¿Qué es la familia? Eso, cuidarse, extrañarse, quedarse a vivir en un abrazo. ¿Tu familia cómo es? ¿Verdad que todas se parecen? Un país, diversas familias. Se ha avanzado mucho, sin lugar a dudas, en estos tiempos, pero paralelamente con esos avances también han emergido algunos movimientos desde sectores políticos, desde sectores religiosos, desde sectores sociales, que de alguna manera han reaccionado, algunos con mucha virulencia, otros con algunos discursos que dicen menos de lo que esconden. Vamos a tratar este tema aquí, mirarlo con una perspectiva también hacia adelante, hacia lo que puede pasar sobre esta temática aquí en nuestro país. Hacemos la primera pausa y ya venimos con nuestros primeros invitados. En septiembre se conmemora en nuestro país el mes de la diversidad. Este año vuelven a realizarse una serie de actividades poniendo especial énfasis en las familias y cómo acompañar los procesos de transición. Hoy, en 3356, hablamos sobre las conquistas, la situación actual y los desafíos de incorporar esta perspectiva a la vida cotidiana en cada rincón del territorio nacional. Un gusto recibir a nuestros invitados de esta noche. Andrés Escagliola, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Federico Graña. Lo mismo, gracias por la invitación. Decíamos al comienzo, obviamente se ha avanzado mucho en el país en materia, se ha construido toda una arquitectura jurídica que no existía en el país hace algunos años atrás. Eso ha generado, bueno, la restitución de algunos derechos, el reconocimiento de otros. Se ha avanzado mucho, pero
a veces no alcanza con la ley. La ley, está bien, consagra algunas cosas, pero si no hay una política pública que impulse lo que la ley dice, bueno, la cosa queda ahí solamente en lo declarativo, ¿no? A ver, hagamos una especie de resumen de cómo lo que se decidió en el Parlamento y se estableció por ley se transformaron en acciones concretas, en políticas públicas que atendieron a estas poblaciones, a cada una de ellas. Obviamente vamos a ir hablando de cada uno de los casos, y efectivamente entonces se hizo que esa ley tuviera un correlato en la vida de las personas. Yo te voy a poner un ejemplo bien concreto que es del año 2010. Recién se había aprobado la ley 18.620, que es la primera ley relativa a las personas trans que permitía cambiar el nombre y el sexo en los documentos. 2010-2011 y nadie había hecho su cambio de nombre y sexo registral por un derecho que ya estaba reconocido. Nosotros en aquel momento, bueno, en el MIDES, iniciando un proceso que después se continúa en este gobierno y se profundiza con Federico a la cabeza, convocamos a las organizaciones representativas de las personas trans y lo que nos decían es: no tenemos plata para el boleto. El trámite solo se hace... O sea, la idea era saber qué había pasado claro, ante la existencia de una ley. ¿Por qué no se accedía? ¿No? Y esto viene a respaldar lo que tú decís. No había plata para el boleto, no había plata para un abogado que pudiera acompañar todo ese proceso, que en aquel momento era más complejo de lo que es ahora, gracias, bueno, ahora a la Ley Integral para Personas Trans. Y además solo se hacía en Montevideo y en muy contadas oportunidades se iba al interior del país. Entonces, es lo que tú decís, si no, el reconocimiento jurídico es súper importante, es la consagración efectiva de un derecho, pero si no hay políticas públicas, si no hay voluntad política para empujar esas políticas públicas para garantizar derechos, lo que vamos a encontrar es que el derecho está reconocido, pero que no hay acceso, ¿no? Claro, cuando la gente no accede a un derecho, digamos, la diferencia entre que exista y no exista es nula, ¿no? Sí, y siguiendo la misma línea, hasta con el mismo ejemplo, cuando en esta gestión hacemos el censo para personas trans, reconfirma, y más allá de que yo creo que uno de los detalles que le faltó contar a Andrés es que desde el propio MIDES, en la gestión de Andrés, se genera un convenio con Facultad de Derecho que le genera el acceso gratuito, por decirlo de alguna manera, al proceso de trámite jurídico, ¿no? En aquel momento era frente a juez, era un proceso que no era administrativo como lo pone la ley ahora. En el censo, cuando lo hicimos en el 2016, el 18% de las personas trans habían hecho el cambio, de las personas censadas, y el 18% estaban en proceso. Redondeando, que son en torno a unas 900 y pico de personas, en las censadas, 300 habrían llegado. Solo en estos meses de que está reglamentada la ley, que se reglamentó en mayo, empezó a ser efectiva la solicitud en mayo, ya tenemos arriba cerca de las 400 solicitudes. Entonces te habla cómo, incluso generando políticas públicas y acciones concretas que apoyen, el proceso que teníamos después era otro problema, que era lo que surgía en el censo, es vos podés acercar, pero por ejemplo los operadores y las operadoras jurídicas, estoy hablando de jueces y juezas, en realidad a veces preguntaban una cantidad de cosas que excedían la ley. A mí me pasó asumir en el 2015 que me llamaron director del Ministerio de Rivera y me dijera que una jueza decía que la ley no existía, ¿no? Y la ley fue aprobada en el 2009, reglamentada en el 2011, 2012, creo, uno por ahí, y que te digan que no existe, ¿no? O sea, bueno, este ha sido un problema que han tenido varias de estas leyes que han reconocido derechos y que han ido en este sentido, ¿no? Hay un caso emblemático también de una jueza, no recuerdo en qué departamento del Interior, también que decía desconocer la ley que consagraba la interrupción voluntaria del embarazo. Eso fue, creo, en Soriano. Es decir, no necesariamente la existencia de una ley asegura que las cosas funcionen bien. Tiene que haber conjuntamente con la ley no solo políticas públicas que las implementen, sino además la apropiación y la demanda de las organizaciones sociales es central en este proceso. Por eso también pero cómo la academia también incorpora estas cosas, cómo y los propios el sistema jurídico, cómo los operadores de la justicia, los operadores de la salud. Exactamente, las leyes se aplican a través de personas que también tienen sus concepciones morales, sus inclinaciones políticas. Por eso es muy importante, yo diría que dos cosas. Por un lado, que cada funcionario y funcionaria pública sepa que es un servidor público. Acá, en su rol, está para ejecutar una ley y además no puede aducir desconocimiento de ninguna normativa. Y por otro lado,
esto que decíamos al principio y que tú en la presentación lo ponías arriba de la mesa, que es la voluntad de respaldar efectivamente y garantizar el acceso a esa ley. Sí. Sin estas dos cosas y la presión de los movimientos sociales y la gente demandando y conociendo la existencia de ese derecho, podemos tener normativa preciosa, pero que después no transforma la vida de la gente, ¿no? Claro, en este sentido se ha construido institucionalidad fuerte también para empujar, sí. ¿no? Tanto en la Intendencia como el MIDES han construido institucionalidad. Incluso están interrelacionadas, ¿no? En el caso del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que primero lo firma el Presidente de la República en diciembre del 2015, pero la última rendición de cuentas ya tiene carácter de ley. El Consejo, bueno, lo integran todos los ministerios, lo integra el Congreso de Intendentes, la Intendencia de Montevideo es la delegada por el Congreso de Intendentes. Eso permitió, ustedes lo decían, un proceso de descentralización que generó un Plan Nacional de Diversidad Sexual, recorriendo los 19 departamentos, haciendo asamblea en cada territorio, con actores de gobiernos departamentales, municipales, organizaciones de la sociedad civil en cada territorio, actores de distintos ministerios y su representación en el territorio, o en el caso de la Intendencia de Montevideo, con las diversas reparticiones y expresiones en el territorio también. Entonces, ese proceso ya está, por decirlo de una manera, muy solidificado en lo que respecta a la institucionalidad. Antes existía clarísimo una voluntad política. Lo que fuimos haciendo en el proceso es que esa voluntad política se transforme en una voluntad legal y que si a alguien se le ocurre querer dar un paso atrás en estos temas, tenga que pagar un costo político grande, que es, por ejemplo, quitar el rango de ley. Claro. Hay algunos asuntos que son muy interesantes observarlos, porque está bien, hay una institucionalidad fuerte a la hora de implementar estas políticas, pero hay políticas que son transversales. Claro. Y ahí se incluye al sistema de salud, al sistema de justicia, a la educación. Es decir, estas políticas son transversales. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa en la academia? ¿Qué pasa en la salud? Que fue como... Ahora está bastante más consolidado, pero incipiente, algunas experiencias que permitieron que, por ejemplo, la población trans fuera debidamente atendida. Es decir, ¿qué ha pasado en el resto de la institucionalidad? Bueno, yo creo que a la transformación jurídica, a la demanda social, de alguna manera el Estado ha ido respondiendo de una forma disímil. El Estado no es un actor unificado, sino que tiene distintos ritmos, sí, ¿no? Distintos tiempos, distintos acentos, diría. Yo creo que hay una respuesta, que hay una conciencia clara. El hecho de que exista una norma, hay mucha gente en el Estado que tiene una visión muy jerárquica, ¿no? Y entonces la existencia de la norma, pongamos como ejemplo la propia Ley Integral para Personas Trans, destranca un montón de procesos, o quizás acelera otros. En el caso de la Intendencia de Montevideo, esa institucionalidad que vos decías, bueno, en 2015 se crea la Secretaría de la Diversidad. La Intendencia tiene una historia muy larga de apoyo a esta temática, pero no tenía un espacio específico, y ahora se ha generado un grupo de trabajo con representación de todos los departamentos de la Intendencia de Montevideo para la aplicación de la Ley Integral para Personas Trans. Y de hecho, los llamados de la Intendencia de Montevideo ya incluyen la cuota para personas trans en sus listas de... La Intendencia se organiza con listas de prelación. Bueno, esto lo está incorporando, pero nosotros queremos aplicar esa norma y además dar otros pasos que nos parecen interesantes. Venimos trabajando con las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, que están... hay 24 policlínicas en distintos barrios populares que necesitan, donde viven muchas de las personas trans y sobre todo de las mujeres trans, y garantizan una cercanía en la atención en salud. Bueno, ahí estamos haciendo todo un trabajo muy, muy intenso para atención integral a las personas trans, amparándonos en la ley, aunque viene de un poco antes el proceso, tomando la experiencia de la UDA del Samboa con el doctor Daniel Márquez. Él está liderando esos procesos, y ahí hay una receptividad enorme. En otros lugares, sin embargo, incluso dentro de la propia Intendencia, por eso digo que no hay actores unificados. Por ejemplo, el incluir la variable identidad de género antes de la ley nos implicaba una demanda de esfuerzo enorme de ir repartición por repartición buscando generar que también las personas trans fueran visibilizadas en esos registros. Ahora con la ley hay una
uniformidad y una conciencia clara de esto tiene que ser así. Y va a ser así no solo en la Intendencia, en el Gobierno Nacional, sino también en los censos, en las encuestas. O sea que tenemos una norma jurídica, hay procesos distintos, lo importante es acelerar, empujar y que hagan carne tanto los funcionarios como en las direcciones políticas de esos espacios. Lo hemos hablado contigo ya en alguna ocasión, Federico, pero por ejemplo, ¿qué ha pasado en la educación? Recuerdo el gran debate aquel que se generó a partir del manual famoso. Bueno, hubo tergiversaciones, hubo mentiras, hubo de todo en el medio, pero como que de alguna manera hubo sectores que entendían que ese era un terreno en el cual no se podía ingresar con estas temáticas. Y yo creo que debe seguir existiendo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay tres cosas que decir, una como muy rápido. Vos hablabas de la academia. La academia en este proceso tuvo un rol fundamental. Sí. Un rol fundamental en distintas áreas, desde las ciencias sociales, con convenios que se iniciaron en el periodo que estaba Andrés en el ministerio y que nosotros seguimos trabajando, del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. En este periodo profundizar con, en realidad, el programa de género de la Facultad de Psicología, rearmando una propuesta que ya existía, que era el Centro de Referencia Amigable, para que tenga otro tipo de atención y sobre todo pidiendo información para, por ejemplo, lo que fue el proceso de reglamentación de la Ley Integral para Personas Trans, donde Facultad de Psicología, donde Medicina Legal de Facultad de Medicina. Realmente hay un cambio muy notorio en la academia, que obviamente con sus tensiones. Cuando digo con sus tensiones, que sí, bueno, hay cátedras que por su propio contacto, por ejemplo, con personas trans o personas de la diversidad sexual, reaccionan mucho más rápido que otras, ¿no? Y este es un proceso. Bueno, la Sociedad de Pediatría tuvo un posicionamiento más que a favor a la aprobación de la ley. Entonces, vos tenés ahí un campo en el que claramente aquel conocimiento, que es el conocimiento avanzado y el conocimiento que en realidad respeta a las prácticas metodológicas de cómo se genera el conocimiento, está a este lado de la historia, ¿no? Después vos tenés otra cantidad de sectores o actores que dicen levantar un conocimiento, y no hablo de la academia formal, sino estos que dicen estos discursos biologicistas que se paran en contra de que, por ejemplo, haya educación sexual en las escuelas, ¿no? Diciendo que supuestamente existe una supuesta ideología de género que todavía no han podido explicar, y nosotros lo que precisamos son datos. Nosotros cambiamos un poco la estrategia también en el proceso, porque te ayuda a ver cómo, digo, cuando vos generas datos, en realidad lo que se hace es, incontrastable de que existe inequidad. Entonces, ahora cuando hicimos este estudio que avanzamos sobre discriminación en centros educativos, que nos dan datos duros, cuando digo duros, además de fuertes, duros desde el punto de vista de datos cuantitativos, en realidad lo que sucede es que vos tenés respuestas de algunos actores de la oposición, representantes, que te acusan de violar la laicidad. Entonces yo me pregunto si violar la laicidad es trabajar con prevenir la violencia, ¿no? Cuando vos estás preguntándole a los gurises y a las gurisas por qué se sienten discriminados, si en alguno de estos casos que se sienten discriminados tiene que ver por su orientación sexual o por su identidad de género, y cómo eso afecta a su desempeño educativo, yo lo que estoy buscando es tratar de, por ejemplo, elevar el nivel educativo de nuestros adolescentes, tratando de evitar situaciones de discriminación en los centros educativos. Y ahí, en paralelo, nosotros elaboramos una estrategia que llamaron los Centros Promotores de Derechos, que ya están más de 60 centros de media, y que solo en este quinquenio en torno de 1000 docentes pasaron, ¿no?, de forma obligatoria en cursos semestrales para trabajar no solo sobre este tema, sino sobre afrodescendencia, sobre género, sobre situaciones de discapacidad, sobre la convivencia y cómo esto puede impactar en la trayectoria educativa. Sin duda hay una apertura. Lo que pasa es que cuando uno ve el monstruo en el buen sentido, que es la NEP, por suerte, ¿no?, con la cantidad de docentes que tenemos, generar un proceso de capacitación o de formación en estos temas, cuando en la currícula previa no había nada sobre estos temas, es también un proceso desgastante. Solo en este año vamos a terminar arriba de las 3000 personas vinculadas a la docencia, y cuando digo vinculadas, hablo desde personas vinculadas a la gestión administrativa o auxiliares de servicio o docentes o otro tipo de jerarquías. Sí, y en relación a esto, no sé si vos lo sentiste, Federico, pero me parece que la academia ha sido muy importante porque cuando vos abrís una política pública, cuando vas construyendo una política pública, y en este caso en relación a una comunidad discriminada, hay como una sobreexigencia de evidencia, de datos. Claro. Incluso de aquellos que tienen voluntad de avanzar, pero pareciera como que hay que demostrar permanentemente que no es las brechas, que no es exagerado, que esto sí sucede. Hay una politóloga norteamericana que se llama Deborah Stone que dice: lo que no se cuenta, no cuenta.
Y en el caso de la comunidad LGBT y en particular de las personas trans, hasta que el censo trans no puso los números arriba de la mesa, claro, era como, bueno, esta es una realidad, sí dolorosa, pero de casos puntuales y no merece una política pública consistente. Hubo que ponerle números. Hubo que ponerle números duros como, para y demostrar que era una cosas, situación, ¿no?, de discriminación estructural, que por el simple hecho de habitar una identidad de género daban los números que daban. No era la historia de una o de un puñado de mujeres trans, sino la historia del 90% de las mujeres trans. ¿Qué pasa? Hablábamos de la academia recién. La academia, digamos, también es heterogénea. Seguro. La formación de recursos humanos en materia de operadores de la justicia. Porque hasta hace muy poco tiempo no había perspectiva de género. Ya no estoy hablando de una perspectiva sobre la diversidad. O de afrodescendencia. O de afrodescendencia. No había perspectiva de género. Había, creo que, un semanario que duraba 2 meses en la Facultad de Derecho. Gente que después iba y culminaba su carrera en un estrado judicial, ¿no? Y decidían sobre cuestiones. Ahí a lo único que le puedes reconocer, el más alto nivel, no tiene facultades, digo, de generar una matriz en la formación, es facultad de psicología que de forma obligatoria en el segundo semestre todos los estudiantes pasan por género y derechos humanos. Ese es la carrera que hoy tiene dentro de la matriz, puedo decir, dentro de la matriz del conocimiento o dentro de su currícula, para ser más exacto, lo tiene. Los otros tienen estas cosas como más vinculadas a optativas en algunos aspectos o no, y dependen mucho también de la fortaleza de cuadros académicos en cada una de las facultades. Claro, ¿no? pero no debería depender de eso. No, yo creo que no. No, y esto que vos decís es muy importante porque no hay derecho, un derecho incluso reconocido, no es tal si no está garantizado el acceso a la justicia. O sea, claro, si no es exigible, si no es justiciable, ese derecho en realidad es una mera declaración, enunciación. Y acá todavía tenemos, no solo en relación al colectivo LGBT, sino a una diversidad de colectivos. Pienso en las personas con discapacidad, pienso en las personas pobres, que por su propia falta de recursos no acceden a la justicia como deberían, y cómo hay que apuntalar la Defensoría Pública para que eso también sea así. Me parece que ahí todavía tenemos, quizás en esa mirada de futuro que también está proponiendo el programa, ahí tenemos uno de los grandes debes, ¿no? Cómo el sistema judicial responde frente a las situaciones de discriminación, cómo responde el propio Estado, sin necesidad de judicializar los temas, frente a las situaciones de discriminación. Ahora que tenemos un marco jurídico consagrado, efectivamente, bueno, ¿qué mecanismos tenemos para responder cuando la discriminación se produjo? Y que no solo caiga en el Estado, que hoy tenemos el mecanismo con la Institución Nacional de Derechos Humanos cuando es el Estado el que lo ejerce. El problema es en el mundo privado, sobre todo, es peor. ¿Y cómo? Sí. No, porque pensaba en lo que resta por hacer, pero los desafíos que da la sensación tenemos por delante con respecto a estos temas. Decía yo al comienzo, paralelamente al avance en materia de derechos, ha habido también un avance de algunas fuerzas conservadoras que reaccionaron ante estas cosas. Hoy están insertas en el sistema político, hay movimientos religiosos, la emergencia de un partido político que, si uno observa quienes lo integran, hay un componente homófobo, xenófobo. Va a ser obligatorio, dijo. Entonces, bueno, llegando a disparates como eso. Es decir, ¿les preocupa también que haya habido una reacción, en algunos casos tan virulenta, en otros se dice menos de lo que capaz se piensa, pero otros han sido explícitos, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido hasta un plebiscito, un pre-referéndum en realidad, para intentar derogar una de las leyes de las que estamos hablando. Yo creo que decís bien, es una reacción, por tanto son movimientos reaccionarios frente a un avance de derechos en Uruguay que es mirado con admiración en toda América Latina, y que de hecho están mirando también en este proceso electoral, están mirando a ver qué es lo que va a pasar acá, porque de alguna manera Uruguay se ha transformado, ¿no?, en un faro, decía alguien, en relación al resto de América Latina, que ha ido en algunos casos retrocediendo o disputando con estas fuerzas. Yo ahí quisiera decir dos cosas. En primer lugar, sí hay un movimiento político que incluso se está mimetizando con Bolsonaro. Quizás al principio matizaba, pero ahora creo que es una cuestión ya explícita, y a partir de en las últimas horas Marini de la se reunió reunión, con Murabo, ¿no?
que es no solo homófobo, sino militarista, sabiendo que cuando avanza el militarismo en la seguridad pública, los primeros que caen son precisamente quienes están más expuestos, ¿no?, a la discriminación. Me parece que eso es absolutamente preocupante y quizás todavía no estamos dando la respuesta necesaria a ese avance. Y en el otro sentido, los movimientos religiosos, yo ahí lo que quisiera transmitir es que esta no es una confrontación religión versus LGBT o diversidad. Nosotros venimos trabajando con una serie de comunidades religiosas que amparan, que rodean, que sostienen las trayectorias de personas trans, a sus familias. Bueno, van a tener ahora precisamente uno de esos exponentes, ¿no? Entonces, me parece muy importante decir que este es un debate al interior de esas religiones, que hay religiones progresistas y hay otras fundamentalistas, ¿no? Y en ese debate me parece que están en juego dos principios. El problema es que estas fundamentalistas están teniendo expresión electoral, ¿no? Exactamente. Sí, claro, porque... Pero ahí hay dos principios en pugna, ¿no? Hay uno que es el pluralista, y si nosotros triunfamos en nuestra visión del mundo, todos estos discursos van a tener lugar y estas identidades van a tener su lugar y su voz. Y después hay otro principio que es el fundamentalista, y ese es el que nos niega a todos los demás. Las cosas son así o no son, ¿no? Entonces, esa es una de las confrontaciones que estamos teniendo en el debate ahora y seguramente en las elecciones va a estar presente, ¿no? Sí, yo coincido con Andrés, profundizaría nada más también hasta con esta separación que hace él en el mundo de la religiosidad. Sin duda, hay los principales responsables de este discurso son, por un lado, la teología de la prosperidad, que los neopentecostales son conocidos así dentro de esa teología. Por otro lado, la prelatura del Opus Dei, que también tiene un rol muy fundamentalista en este discurso, que son los dos polos de articulación dentro de la religiosidad, dentro de la cristiandad, por decirlo de una manera, que levantan estos discursos. Sin duda es así, ¿no? Incluso basta ver cómo en algunos casos algunos pastores juntaban firmas, y hace poco el cardenal de Montevideo salió a decir que cada cristiano decidiera sobre el tema y que en realidad lo que debía primar era una visión de caridad, más allá de que uno cómo viva el principio de caridad cada uno en cada persona individualmente, ¿no? Pero eso demuestra una división en la práctica concreta sobre estos temas. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo que vos señalabas sobre la inserción en el mundo de lo político partidario. Creo que es un quiebre a la laicidad brutal, que además son tan hipócritas que dicen que los otros son los que quiebran la laicidad, ¿no? Cuando quieren imponer sus valores. A ver, hicieron antes de que empezara la legislatura pasada, hubo una sesión en que los evangelistas juraron frente a los suplentes y titulares juraron frente a la Biblia, que primero estaba la Biblia y después la Constitución de la República. No hay discusión ahí. No. Ahí después de ese hecho no hay discusión, que lo que prima en sus procesos no es el pacto que tenemos como sociedad, sino su única visión de cómo debe ser el mundo y debe estar ordenado el mundo. Entonces, a mí yo creo que es lo que más me preocupa, y sobre todo lo que más me preocupa en un proceso de futuro. ¿Quién puede garantizar que donde estén estos sectores, estas políticas se continúen? ¿No? Entonces, en algunos discursos, en algunos programas que antes era inexistente estos temas, que ahora sí empiezan a aparecer en 2 o 3 renglones, repitiendo cosas que ya están hechas además, que es como una práctica muy, yo le decía ahora un poco a Andrés, el programa del Partido Nacional en la página 70 habla de crear una comisión para trabajar contra la discriminación, que esté el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura. ¿No se enteraron que hay un Consejo Nacional? No se enteraron que hay un Plan Nacional de Diversidad Sexual, no se enteraron los legisladores lo que votaron en la última rendición de cuentas, y está en el programa, algo que ya existe. Entonces, y además tienen dentro de sus filas personas que ya dijeron que incluso perdiendo el plebiscito, ya salió Góñez, ya salió el propio Figliola, ya salió Adastugue, todos a decir que van a hacer lo imposible por derogar estas leyes. Claro. Y no solo la ley trans, ¿no? Ellos van por más en estas leyes. Ellos van por un retroceso y el desconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Pero en el programa está, alguien ahí no es totalmente claro, ¿no? O el programa no es claro, ellos son muy claros con lo que quieren. Entonces yo tengo que pensar que ese programa no está diciendo toda la verdad. Gracias a los dos por habernos acompañado. Tendremos en el próximo bloque a Fernando Frontani y a Sofía Santa Cruz. Fernando es un activista de hace muchos años, ya probablemente muchos sepan de quién estamos hablando. Sofía es de Ovejas Negras, pero nos vamos a ir con unos videos, videos que ustedes están
digamos, de alguna manera han puesto a disposición en el marco del mes de la diversidad, que creo que vale la pena porque ilustran, dicen muchas cosas en un par de minutitos y vale la pena verlos. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias. Un lindísimo trabajo de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Veíamos el spot cuando nos íbamos de la tanda y ahora cuando volvíamos. Sofía, integrante de Ovejas Negras, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, celebrando otro mes de la diversidad, ¿sí? Como ya hace desde el 2005, ¿sí? que viene, es una de las celebraciones que más convoca también y que también ha hecho su proceso, ¿no? Desde el lugar de la diversidad sexual a un sentido más amplio de la diversidad, ¿sí? Donde en cada consigna siempre se ha planteado, ¿no? Algo a discutir, algo a replantear, ¿no? Y bueno, y eso es justamente el espacio donde muchas organizaciones participan y traen, bueno, esto, qué es lo que hay que plantear, cuáles son esas situaciones que hoy en nuestra sociedad hacen que muchas personas vivan excluidas y no tengan el acceso real como tienen todas las personas. Fernando Frontán, gracias por acompañarnos. Gracias. Un gran gusto. También yo creo que fuiste de los primeros en poner estos temas arriba de la mesa. Sí, en realidad, lindo ver pocos activistas tienen la chance de estar en una etapa de mucha oscuridad en el país y después ver resultados. Eso no quiere decir que tenga muchos años, sino que fue rápido el proceso. No, fue un proceso. Pero digo, a ver, yo empecé en la militancia a fines del 94 y me hice visible en televisión en el 97 en un programa de Ángel María Luna y después seguí trabajando en televisión coincidentemente en Debate Abierto y en otros programas. Y a su vez también al frente del movimiento al que lideré por, yo qué sé, 15 o 20 años, no recuerdo, pero más o menos estuve en una cosa así interesante. Entonces, ver cómo fue ese proceso donde éramos nada. Es más, las primeras marchas, que yo me gusta decir marchas de la diversidad, porque aunque llevaban el nombre de Marcha del Orgullo Homosexual, en aquel momento peleábamos para ser reconocidos como ciudadanos. Claro. Entonces, eran la diversidad que se expresaba, ponía nombre. Técnicamente el nombre diversidad empieza a aparecer en las marchas en el 2000, la primera marcha de la diversidad sexual. Claro. Fue transitando de marcha del orgullo homosexual al orgullo de ser, a la diversidad sexual, claro. Y finalmente en el 2005, que tiene que ver ese parteaguas, porque coincidentemente el cambio de gobierno hace que la mirada en políticas públicas empiece a atender esto. Y legislativamente, antes del 2005, lo que legislativamente habíamos logrado en el 2003 fue la modificación del artículo 149 del Código Penal, que en realidad fue un movimiento que empezó en el Parlamento en el 2000, que lo inició el diputado Washington Abdala, que él, cuando asumió la presidencia Jorge Valle, fue muy contradictorio porque Jorge Valle largó declaraciones muy homofóbicas, diciendo de que los homosexuales de Sitges, que era de donde provenía los valles, habían destruido a Sitges. Entonces se armó una revuelta bastante significativa. Pero al mismo tiempo, el Parlamento y la presidencia que llevaba el diputado Abdala llamó a unos foros de diversidades. Primero a la diversidad sexual, después a la diversidad étnica y cultural, después a la diversidad religiosa y después a la diversidad en capacidades diferentes. Entonces, de ahí emergieron un paquete de leyes que fueron avanzando hacia los derechos, o sea, una agenda de derechos. No había agenda de derechos, porque había un diputado en un partido, había una diputada en el Partido Nacional, que era Beatriz Argimón, y había 2 o 3 diputados en el Frente Amplio, que te los nombro: Margarita Perkovich, Daisy Tourné,
Felipe Michelini y alguno más que estaba distraído. Claro. Y que tenían una perspectiva. Y que tenía una perspectiva de empezar a agitar estos temas dentro de la agenda. Cuando hay cambio de gobierno, hay cambio en muchos casos, porque ahí se empiezan a acelerar unas cuantas leyes. Tengo que ser justo, el diputado Bernstein, Colorado, Nahum Bernstein, él presenta una ley de discriminación que aún está vigente, que regula de alguna manera, sin tener incidencia penal ni civil, pero regula sí y controla la discriminación en el Uruguay. Vos decías una cosa que es interesante, y es el sistema político miraba muy de costado estos asuntos, pero ya había un movimiento social, organizaciones sociales que estaban trabajando con mucha fuerza, a veces muy escondidos, a veces sin tener una participación pública demasiado destacada, pero se estaba trabajando. El rol de los movimientos sociales, Ovejas y tantos otros, ha sido central en este avance, ¿no? Sí, bueno, o sea, en realidad lo que hoy conocemos, las leyes, todo lo que se ha aprobado ha sido obviamente en base a la demanda de las organizaciones y de los grupos que siempre han luchado, ¿no? O sea, es esa lucha la que reivindicamos, ¿no? De lograr, o sea, la igualdad en esta sociedad que es obviamente, o sea, deja por fuera, ¿no? Y excluye a lo que sale por fuera de la norma, de la heteronorma y del patriarcado. Claro. En el caso de los movimientos, vos también además después te vinculaste a algunos movimientos religiosos también. No, yo siempre fui religioso. Claro. Y la organización que participé, que era el Encuentro Ecuménico para la Liberación de Minorías Sexuales, era un grupo de cristianos y judíos LGBT. El problema es que en aquel tiempo las iglesias no estaban listas para recibirnos. Yo había sido seminarista católico y había sido de costadito. O sea, porque lo dije. Claro. Cuando hubiera querido ocultar, hubiera pasado como tantos. Como tantos que están ahí, adentro del armario y debajo de las sotanas. Pero no fue mi ruta. No fue mejor, no fue peor. Entendí que esta ruta... Esta ruta es decir, cuando más o menos las cosas se empezaron a organizar, yo me encontré con una iglesia, la iglesia de la Comunidad Metropolitana, es una iglesia que nace en los Estados Unidos, que está muy afiliada a los derechos humanos y a la diversidad, y de hecho estuvo desde la primera línea de lucha en el movimiento contemporáneo que surge en Estados Unidos en el 69 con la revuelta de Stonewall. Ya un poquito antes, en el 68, es fundada esta iglesia y trabaja en torno a la diversidad y al apoyo de la diversidad. Cuando yo logro medianamente entender que ya había dedicado un buen tiempo a la lucha política, yo quería dedicarme a mi vocación. Y retomé mis estudios en la facultad, en ese momento en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, que era donde los pastores de tradición protestante se formaban. Así bien yo venía de una tradición católica, expulsado, pero entendía de que si me abrían las puertas en la iglesia de tradición protestante, vamos arriba. Yo quería ser pastor, porque yo quería responder a mi vocación. Claro. Y me formé allí, y ese proceso en ICEDET fue muy interesante, porque allí ICEDET estaba, ahora ya no funciona más, la Facultad de Teología se cerró lamentablemente hace un par de años. ICEDET estaba conformada por los consejos representativos de las iglesias históricas evangélicas. Y esas iglesias, la valdense, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, mandaban a formar allí a sus líderes religiosos, quienes iban a ser pastores o clérigos o presbíteros, en fin. Allí empecé a tener un diálogo y a descubrir que había un movimiento dentro del cristianismo protestante del Río de la Plata muy poderoso. La iglesia más avanzada en estos temas es la iglesia valdense, que ha hecho grandes progresos ya en su organización interna, manifestándose en pro de la agenda de derechos. La iglesia metodista ha acompañado ese proceso de la iglesia anglicana. Inclusive ahora, esto es desconocido, porque no se toma muchas veces la voz de los protestantes como una voz
católica, con Claro. una voz cristiana acreditada. Siempre hablamos del cristianismo y miramos Sí, sí, para la Iglesia lo que Católica dice la Iglesia y a ver Católica. qué nos dice, Claro. nos dice el arzobispo. Bárbaro, muchas gracias, señor arzobispo, pero no siempre es la voz del cristianismo. Claro. Y hay un cristianismo que existe en este país y que ha estado al lado de la sociedad civil, y ese cristianismo tiene una voz muy abierta. De hecho, sacaron una declaración en la que, como iglesia, la Federación Uruguaya de Iglesias Evangélicas estaba en contra de esta iniciativa de derogar Exacto. la ley. A ver, el cristianismo, hay mucha gente que hace ruido y que grita mucho y que tiene espacios públicos, que agarra la televisión, que la radio, y se ponen encima como si fueran los lugartenientes de Dios. Claro. Y después de la voz del Evangelio. Pero estos grupos son muy pocos, cuando digo muy pocos en la historia del cristianismo tradicional en el Uruguay y de las iglesias tradicionales, porque también el judaísmo ha jugado un papel muy aceptante. Inclusive yo creo que antes que las iglesias evangélicas, yo recuerdo con la comunidad judía safaradí en el Uruguay, que ellos han apoyado muchísimo esta mentalidad abierta de ir revisando las posturas tradicionales en torno a los presupuestos teológicos. Sofía, decíamos en el bloque anterior que si bien, bueno, hoy las leyes ya están consagrando este derecho, ha habido movimientos que han reaccionado a toda esta agenda. De hecho, se intentó ir por el camino de la derogación de la ley. Decía el propio Federico, igual van a seguir insistiendo, más allá de que no lograron el objetivo que se planteaban. ¿Cómo ven ustedes esa reacción, ese movimiento que reacciona con mucha virulencia ante la existencia de derechos básicos para estas comunidades? Y bueno, y vemos también como el contexto regional, ¿no? Donde parece tan fácil a veces el retroceso, en realidad lo vemos como eso, ¿no? O sea, que la lucha, o sea, siempre está ahí, ¿no? Y que las organizaciones somos en ese sentido como un actor clave también para seguir manteniendo esto que, o sea, nos consagra derechos, pero a su vez, o sea, es fuerte también esa reacción, ¿no? Conservadora, reaccionaria, y que a veces, muchas veces logra también hacer como personas que se representan con ese discurso, y que después hay reacciones como las que ha pasado, donde ha habido agresiones a las compañeras trans, que realmente eso es como súper lamentable, y bueno, o sea, es preocupante. Los derechos están para defenderse, y bueno, y esa es la base que tenemos las organizaciones de que, o sea, están consagrados, pero tenemos que defenderlos, y bueno, y este es un momento clave también, porque está en juego también eso, ¿no? Como la democracia, donde justamente es la diversidad, ¿sí? O sea, la diversidad es eso, los diferentes puntos de vista, el convivir, o sea, y en ese sentido, bueno, las organizaciones tenemos que estar siempre ahí como siempre firmes, y que nuestros derechos, o sea, no van a volver atrás. O sea, eso también es un mensaje claro, ¿no? Y que vamos a estar ahí siempre para que los derechos sigan adelante, y que no va a haber un retroceso. ¿Alguna actividad que quieras destacar, Sofía, antes de irnos, en lo que resta del mes? Bueno, la Marcha de la Diversidad de este viernes próximo. Es 20... Jueves, sí, el jueves ya hay previa. 26 y el sí, viernes 26 y 27. Bueno, a partir de las 17 horas el 26, y a partir de las 14 horas ya va a haber actividades, artistas. Hay aproximadamente 200 stands de productos, de artesanos. ¿Que van a estar instalados dónde? En la Plaza Independencia. Plaza Independencia. Sí, como todos los años, de Plaza Independencia a Explanada de la Facultad de Derecho. ¿A qué hora arranca la marcha? Más allá de que las actividades empiezan a las 2 de la tarde. 19 horas. 19 horas. Este año la consigna es el closet nunca más, porque sabemos muy bien lo que es el miedo no es la forma, porque sabemos lo que es vivir, hemos aprendido a vivir sin miedo, y bueno, y ese es nuestra lucha, ¿no? O sea, al closet no vamos a volver, porque el closet es justamente eso, esos lugares
que hacen que muchas personas no se sientan representadas. Gracias por haber venido, Sofía. Fernando, un gran gusto. Pero déjame pasar un aviso, porque dale, yo también tengo uno, está porque si hay algo que tenemos que hacer, es cultura. Ahora nos toca el cambio cultural. La agenda de derechos legislativa está bastante cubierta, cultural. Entonces, hay que trabajar en la gente. En la gente. Entonces, la cultura ayuda mucho. Entonces, yo quiero invitar el sábado 28, domingo 29, lunes 30, en el Teatro de Agado, la presentación del Coro de Hombres Gay de Montevideo, que existe aquí hace ya desde 2017, y el sábado, domingo, vamos a estar presentando el concierto CHG Canta a la América, y le canta a esa América que ha sabido expresar su cultura y donde la población LGBT ha sido una voz referencial. 28, 29 y 30 en el Teatro de Agado. En Red Tickets se encuentran las entradas, así que basta entrar y allí hay respuestas sobre eso. Y otra cosa más que creo que estaría, si no me... 30 segundos. 30 segundos, lo que no puedo decir en 30 segundos lo puedo decir en 50 horas. Yo creo que en la sociedad civil es necesario que tenga las organizaciones civiles haciendo política, porque miramos el Estado y miramos la libertad, y ejercemos el derecho y animamos a ejercer el derecho. Pero por sobre todo, yo creo que tenemos que trabajar sobre la unidad. Sin duda. Con el pueblo entero. Gracias por haber venido a los 12. Gracias. Un gusto. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. I didn't have to be afraid of it. I didn't even have to think of it.